Empezamos la ayudantía número 23, creo, pero que es la que nos corresponde, y el día de hoy vamos a ver el tema de las transformadas de Fourier del seno y del coseno. Es un poco raro hablar de transformadas de Fourier de coseno y seno cuando ni siquiera hemos visto la transformada de Fourier como tal, ¿no? Pero bueno, se trata así porque la transformada del seno y del coseno son las que se utilizan como para poder llegar a la forma más general, que es la transformada de Fourier como tal, que eso lo van a ver pronto. Entonces, ya van a ver que la transformada de Fourier no es mucho más complicada, pero un poquito más, bueno, es compleja porque involucra números complejos, pero parte de las transformadas del seno y del coseno. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver las transformadas de Fourier. Está un poco lenta la pizarra. Y vamos a ver los casos del seno y el coseno y sus aplicaciones, que es lo que yo creo que les van a tomar ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero viendo un poco por encima todo lo que tenemos. Primero es la transformada del coseno. La transformada del coseno va a tener estas fórmulas de aquí, ¿ya? Pero hay algo que hay que notar aquí. De que realmente la de arriba es la transformada y la de abajo es la transformada inversa, ¿ok? Hacer este proceso de hacer la transformada inversa. Lo que nos vamos a dar cuenta aquí es de que realmente lo único que cambia, no cambia para nada tanto en la transformada como en la inversa, lo único que cambia es la función que está aquí dentro, ¿ok? Mucho ojo con eso, ya para que no tengan que andar memorizando tanto. Simplemente dense cuenta de que la que cambia es la función. Uno está haciendo un cambio, la transformada pasan de un dominio a otro. Entonces, la primera, la transformada como tal, pasa del dominio de las X al dominio de las W. La transformada inversa hace lo contrario, pasa del dominio de las W al dominio de las X. ¿Ok? Así que se integra para W para llegar a una función en base X, y aquí arriba se integra para X para llegar a una función en base W. ¿Ok? Y esto es para la transformada del coseno. ¿Cómo se puede ver eso? Pues simplemente por la C que tiene aquí y por la C que tiene acá dentro del inverso. ¿Ok? Y esa propiedad, esa característica también se puede ver para las transformadas del seno. La transformada del seno es exactamente el mismo tema. ¿Ya? La función, la transformada y su inversa. Y solamente cambia la función que está dentro y se hace el cambio del dominio. ¿Ok? Supongo que hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Más que nada es para que quede claro de que no suele haber diferencia en este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ya con esto vamos a intentar trabajarlo y vamos a intentar trabajarlo sin tanto andar viendo la fórmula, ya que es algo muy sencillo, ¿no? De memorizar. Es simplemente la raíz de 2 sobre pi, la integral de 0 a infinito, eso sí hay que recordar bastante bien, que es de 0 a infinito, y dependiendo de la función, si es una función adversa, se puede ir separando, se puede ir trabajando, ¿ok? De la función o de la transformada, si se está haciendo la inversa, por el seno o el coseno, dependiendo de qué transformada se esté haciendo. Y el dx depende de la función. Si la función es en base de x, pues el dx. Si estamos trabajando con la transformada en función de w, pues hacemos el dw. ¿Ok? Y aparte de esto, tenemos la parte de las derivadas. ¿Ok? Las derivadas son como que otras fórmulas que se pueden aplicar para sacarlo más sencillo. Ya vamos a ver más que nada esto se usa para hacerlo un poco más rápido. Ya vamos a ver algunas de sus aplicaciones. ¿Ok? Pero ya estas son las cosas que quiero que queden claras antes de empezar a resolver. ¿Ok? Entonces ya con esto vamos a hacer dos ejercicios del coseno, dos ejercicios del seno, y vamos a ver algunas de los ejercicios que pueden llegar a tomar que cambian un poco. De ahí los ejercicios tipo elección, pues obviamente van a quedar reservados para el repaso general. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero el ejercicio básico, el ejercicio base, para que se entienda bien cómo se hace lo de la transformada. Ya van a ver que también es súper mecánico. Pero en este caso lo que tenemos nos pide encontrar la transformada del coseno, y tenemos el símbolo de la transformada del coseno. También se puede representar, por ejemplo, con una F mayúscula, que es lo que yo suelo hacer. ¿Ya? De
f de x es igual a 1 si x está entre el intervalo entre 0 y 1, f de x es menos 1 cuando está en el intervalo de 1 a 2, y f de x es 0 cuando sea mayor que 2. Aquí, para este tipo de problemas, lo recomendable es que lo pongan de una forma que se entienda mucho más. En este caso, yo creo que se ve más claro si hacemos la función a trozos. En este caso nos está diciendo que es 1 para el intervalo de 0 a 1, es menos 1 para el intervalo de 1 a x, y es 0 para x mayor que 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Como nosotros estamos buscando la transformada, y la transformada es una integral, vamos a ponerla aquí. ¿Ya? Tenemos con la transformada aquí, y nosotros ya sabemos su fórmula, que sabemos que es la raíz de 2 sobre pi de la integral de 0 a infinito. Y como solamente aquí debemos poner la función, ¿verdad? Por el coseno de wx. Como estamos haciendo el cambio de x a w, de x. ¿Ok? Aquí, como es del infinito y es una función a trozos, lo que nos correspondería es poner el valor de la función dependiendo de cuál sea el valor de la función en ese intervalo. Por lo tanto, aquí es donde se hace la separación por tramos. ¿Ok? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Sí, no hay Entonces distorsión. aquí vamos a hacer la separación por tramos. Simplemente multiplicamos el 1, que es el valor de esta función, de 0 a 1, por el coseno de wx de x, más el siguiente intervalo, en este caso vamos a tener de 0 a 2, ahora va a ser menos 1, vamos a poner entre paréntesis para que no nos moleste, coseno de wx, como estamos pasando de x a w, vamos a poner de x, más la integral de 0, ahora de 2, que ahora que lo pienso aquí era 1, porque estamos del 1 al 2, disculpen, y aquí pasaríamos del 2 al infinito, que es cuando x sea mayor que, no sé por qué aquí también puse 0, cuando era 2. Listo, aquí entonces es 0, en cambio lo que está multiplicando cuando está el coseno de wx, de x. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué simplificación podemos hacer aquí? A ver, La última integral es igual a 0. exactamente todo esto lo podemos simplificar y no nos va a molestar. Ahora, solo nos quedaría entonces operar acá la integral, hacer 2 sobre pi, vamos a trabajar todo esto por separado. Aquí recuerden que cuando tenemos algo así es mejor como que evaluarlo por separado. En este caso tenemos la integral de coseno, ya pensamos que es menos seno de wx sobre w, y vamos a dar el valor de 0 a 1. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a poner, es la misma integral, debería ser menos seno, pero como ya tenemos un menos aquí, pues ya simplemente nos quedaría más seno de wx sobre w. Y esto lo vamos a evaluar en 1 y 2. Eso ya simplemente nos quedaría, ya evaluando. Si evaluamos el 1, pues nos va a quedar menos seno de w sobre w, y al evaluar el 0, pues se va a hacer seno de 0 y todo esto es 0, ¿verdad? Ahí no hay problema. Por el otro lado, acá tenemos el seno de evaluado en 2, entonces tenemos 2w sobre w, y aquí sería menos para evaluar el 1, entonces sería menos seno de w x sobre w. Listo. Y ya con todo esto, ya posiblemente ya podemos agruparlo como ya sabemos. Esto me quedaría aquí, los negativos vamos a ponerlo a la derecha, entonces me quedaría seno de 2 veces w menos 2 veces seno de w, y todo esto estaría sobre w. Y ya vemos que todo está en función de w, aquí no hay ninguna x, ¿ok? Entonces ya aquí ya podríamos concluir. O también, si quieren, depende de ustedes cómo quieran dejar expresar la respuesta
final. Pueden, por ejemplo, aquí tenemos un seno del ángulo doble, lo pueden convertir. Ya, pero yo creo que ya está. Pero bueno, siempre hay que poner un poco más porque nunca sabe qué le pueden tomar a ustedes. Imagínense que la respuesta es una de selección múltiple y les están poniendo la respuesta expresada de forma diferente. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces la respuesta en el examen, a veces sí llegaron y todo el proceso está bien, pero su respuesta no está porque simplemente no está expresada de la forma en la que está en la respuesta. Entonces, como aquí tenemos seno de ángulo doble, aquí podemos cambiar esto, por ejemplo, por la propiedad del seno del ángulo doble, 2 veces seno de W por el coseno de W, menos 2 veces seno de W, todo esto para W, y ya podemos dejar esto para terminar y dejarlo expresado de otra forma, como 2 sobre pi, sacamos factor común de 2 seno de W por el coseno de W menos 1 sobre W, ¿ok? Simplemente por si les piden otra forma de entregar la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya ven que el proceso es súper mecánico, no hay ningún truco, no hay cosas extrañas, todo va ahí. Las cosas feas van a empezar un poquito después, pero eso es lo que vamos a ver al final del día, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, está todo claro. Vamos a hacer otro ejercicio del coseno. Ahora nos están pidiendo la transformada de una función. Ahora ya no es una constante, sino tenemos una función x. Vamos a ver cómo varía el ejercicio con esto. Vamos a hacer como siempre nuestra función a trazos para no confundirnos. Y sabemos que es x para un intervalo de x de 0 a 2. Y va a ser 0 cuando x sea mayor que 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a variar el ejercicio aquí? No mucho, la verdad. Vamos a poner grande. Es una transformada del coseno del W. 2 a pi. Recordemos, no tenemos que andar memorizando todo. Simplemente ya sabemos que es raíz de 2 sobre pi. De 0 a 2, esta vez ya vamos a simplificar. Ya sabemos que todo esto del 0 se va a ir. Entonces ya directamente podemos integrar el 0 a 2 y vamos a trabajar un poco más directo. W a x. ¿Ok? En este caso, este integral pues habrá que tabular. Tenemos x, 1, 0, más, menos, más, coseno de wx, sería 1 sobre w seno de wx, y para terminar menos 1 sobre w al cuadrado, coseno de wx. Ya, tabulamos para hacerlo más rápido. Y sacamos raíz de 2 sobre pi, x sobre w, seno de wx, y esto evaluamos por separado. Ya saben que cuando es así de tabular yo prefiero ir evaluando parte por parte. Ya, entonces aquí tenemos estos dos multiplicados y vamos a multiplicar estos dos, esto menos con menos más. En este caso tendríamos 1 sobre w al cuadrado, coseno de wx. Esto también vamos a evaluar por separado del 0 y el 2. ¿Ok? Entonces ya aquí vamos a ver cómo nos queda esto. ¿Ok? Entonces aquí si evaluamos el 2, no tenemos ningún problema. Simplemente tenemos 2 seno de 2w, todo esto sobre w, menos el 0, estaría multiplicando el 0 por el 0, o sea que es 0, no pasa nada. Entonces ya pasamos al siguiente, en este caso tenemos el 2, que en este caso nos va a quedar coseno de 2 por w sobre w al cuadrado, más menos al evaluar este 0 de acá abajo sería menos, coseno de 0 es 1, por lo tanto simplemente nos quedará 1 sobre w al cuadrado. ¿Ok? Y ya aquí podemos sacar un factor común w al cuadrado. Vamos a poner aquí entonces 1 sobre w al cuadrado por la raíz de 2 sobre pi. Y vamos a dar entonces aquí ya todo expresado, que sería 2 por w seno de 2w,
Si ven que todo queda en función de W, esa es una de las señales de que están haciendo bien el ejercicio. No tienen que quedar nada en función de X, porque si no, no estarían haciendo transformación. Y ya también, como pueden ver, el ejercicio no valió casi nada. ¿Una pregunta hasta aquí? Yo digo, también que estos ejercicios son sencillos, pero ya después de hacer los ejercicios básicos, voy a mostrarles ya algunas de sus aplicaciones que ya son más, ya tienen más truquitos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Supondré que no. Vamos a hacer entonces por acá algunas del seno, algunas transformadas del seno. Vamos a ver esto aquí. Aún no lo vamos a utilizar, aún no vamos a ver ejercicios de eso, la verdad. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer un ejemplo del seno para que vean que es exactamente lo mismo, la verdad. Ya. Entonces primero nos damos cuenta que esto es para el seno. Esta es la transformada del seno, por acá vamos a trabajar solamente las transformadas del seno. Ok, entonces para esta transformación nos están dando esta función. Acá ahora nos dicen que transformemos directamente la función, no nos están dando una función a trozos como acá. Acá nos dan funciones a trozos y ya, pero trabajamos por separado. Ahora solamente nos están dando una función en función de X. ¿Eso va a alterar en algo el ejercicio? Pues la verdad es que no lo hace. Entonces vamos a ver cómo nos queda este ejemplo. Vamos a hacer un poco más de zoom para que sea súper claro. Entonces tenemos Euler a la menos AX. Vamos a sacar esa transformada y ya, como simplemente es toda esta función, ahora sí vamos a tener que integrar de, primero la parte constante, que es la raíz de 2 sobre pi. Ahora sí nos toca integrar de 0 a infinito. Pero no importa porque es Euler a la menos ax. Y sabemos que a es un positivo, quiere decir que aquí siempre va a haber un número negativo multiplicado por x. Eso es bueno, porque quiere decir que después en la integral se va a eliminar. Ya vamos a ver exactamente cómo. Entonces la función se pone aquí, como no tenemos que andar separando por intervalos, simplemente ponemos la función que ya nos pide transformar por el seno de wx de x. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos esto, pues simplemente nos queda operar. En este caso tenemos también, vamos a tabular de nuevo. Tenemos Euler a la menos. No. El Euler va en la integral, para que sea más sencillo. A x, entonces la siguiente, la integral sería 1 sobre a, menos, por el negativo, Euler de menos ax. Y la última integración vendría a ser, vamos a hacer un poquito más arriba, que creo que nos va a estorbar. ¿Ya? Entonces es una letra bastante grande para que sea todo claro. Aquí sería otro negativo, pero me quedaría 1 sobre a al cuadrado. Euler a la menos ax. ¿Ya? Y en el caso de la derivada, pues tenemos el seno de wx. La derivada del seno es el coseno. Correrle la cadena por wx. Y de nuevo, ahora la derivada del coseno es menos w al cuadrado, correrle la cadena, seno de wx. Y nos podemos olvidar del más, menos, más. ¿Ok? Llegamos hasta aquí porque se repite y ya podemos hacer los truquitos que ya conocemos. Y ahora aquí se me ocurrió una forma más sencilla de explicar esto que vimos en la anterior ayudantía, de trabajar con estas integrales que son cíclicas, por llamarlas de algún modo. Entonces, en este caso vamos a ver cómo queda. Primero, aquí ya tenemos que ir viendo parte por parte. En este caso, el primer parte que tendríamos que ver es menos 1 sobre a, Euler a la menos ax, por el seno de wx. ¿Ok? Y como hacemos por términos, vamos a ir evaluando término por término para no confundirnos. Siguiente término sería menos w sobre a al cuadrado, Euler a la menos ax, coseno de wx. Vamos a también evaluar por separado de 0 a w. Y aquí ya simplemente nos queda una integral que vamos a tener que poner el menos, vamos a sacar las partes constantes para que nos quede exactamente igual. ¿Ya? Y aquí ya simplemente nos queda la integral de 0 a infinito de Euler menos ax
por el seno de wx de x. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más sencillo y que se entienda mejor lo que hicimos en la última ayudantía, vamos a ponerles nombres, ¿ok? Vamos a llamar a toda esta integral, que es lo que estamos resolviendo ahorita, ya vamos a llamarla i. Y aquí nos damos cuenta que tenemos otra vez i. ¿Ok? Entonces vamos a resolver todo esto primero. En este caso, vamos a intentar simplificar un poco. Y aquí nos damos cuenta que si evaluamos el infinito, Euler a la menos infinito es 0. Por lo tanto, todo se anularía. Y después si evaluamos el 0, el seno de 0, pues es 0. Por lo tanto, también se va a anular. Entonces vamos a simplificar esto y vamos a sacar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a resolver toda la integral. Toda la integral ya sabemos que nos da todo esto. ¿Ok? Antes de empezar. Y vamos entonces, esto está a la izquierda de la igualdad, porque nosotros sabemos que toda esta integral nos da todo esto, son lo mismo. Vamos a llamarlo, como está aquí expresado, que ya lo llamamos i. Entonces sabemos que esta integral i va a ser igual a esto de aquí, ya vimos que es 0. Vamos a ver qué nos queda acá. En este caso, si evaluamos el infinito, también se va a anular, porque tenemos que evaluar al menos infinito y eso es 0. Y si evaluamos el 0, sería negativo por el valor del 0, negativo es positivo. Y si evaluamos el 0, sería coseno del 0 y eso es 1. Por lo tanto, aquí voy a tener w sobre a positivo. Y aquí tendría menos w al cuadrado sobre a al cuadrado por i. ¿Ya? Ahora se entiende un poco mejor lo que hicimos en la anterior ayudantía. ¿Tú viniste en la anterior ayudantía, la del viernes? Si no, no hay problema. Pero es que estábamos haciendo esto y hicimos un proceso mucho más largo, creo que así se entiende un poco mejor. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos despejar, recordemos que está ahí en mayúscula, es integral, simplemente estamos reemplazando la variable para que sea más claramente. Vamos a mandar al otro lado. ¿Ya? No nos podemos olvidar de i, si no lo puse para sacar el factor común luego. W sobre el cuadrado queda acá. Aquí vamos a sacar un factor común, que nos quedaría 1 más w al cuadrado. En este caso ya vamos a directamente reemplazar, sabemos que si está sumado con 1 podemos simplemente convertirlo como a al cuadrado más w al cuadrado sobre a al cuadrado. Y aquí simplemente tenemos w sobre a al cuadrado. Aquí que podemos simplificar el a al cuadrado acá abajo. Por lo tanto sabemos que el valor de nuestra integral, el valor de toda la integral que estamos subiendo ahí, va a ser igual a w sobre a al cuadrado más w al cuadrado. ¿Ok? Este es el valor de la integral. ¿Y eso qué significa? Pues simplemente, o sea, simplemente te estoy mostrando la forma en la que se resuelvo esto rápidamente. Si no, tendrían que hacer la vaca un montón de veces y queda bastante largo. Entonces estoy intentando mostrarle una forma sencilla de hacerlo. Y ya reemplazando esto, vamos a seguir por aquí. Ya pues simplemente el resultado final de nuestra transformada vendría a ser raíz de 2 sobre pi por w al cuadrado más w al cuadrado. ¿Ok? Esto vendría a ser nuestra transformada. De seno de Euler a la menos a x. Prefiero la función así, exacto. Listo. Y eso es lo que nos queda. Supongo que hasta aquí no hay ninguna pregunta. Ahora, vamos a utilizar algunas de las propiedades de las derivadas para resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio simplemente nos dice que hagamos lo mismo, que resolvamos la misma transformada, pero nos dice que lo saquemos de esta ecuación que es 5b, la del libro. Y la del libro, ustedes la conocen en clase la vieron como el corolario, que es esto de acá. ¿Ya? El corolario es muy importante, ¿eh? Sí, este sí deben tenerlo anotado por algún lado, porque este sí les va a ser bastante útil, sobre todo para las transformadas de funciones que son cíclicas. ¿Ok? Las transformadas de funciones que son cíclicas, normalmente son donde más se utiliza esto, como por ejemplo el Euler,
el seno, el coseno, ¿ok? Bueno, el Euler no sé si sea cíclico porque ese directamente ni siquiera cambia, eso no tiene ningún ciclo, simplemente Euler, pero bueno, ustedes me entienden. Y esto de aquí, este corolario, que está en la clase como el corolario al final de la clase, también parte de esto de acá. Entonces realmente es casi lo mismo, simplemente les voy a mostrar ahorita cómo se aplica esto para sacar una transformada más rápida, que para eso sirve básicamente, para sacar algunas transformadas que son un poco tediosas de sacar o un poquito complicadas, o bueno, hay algunos que directamente ni siquiera se pueden sacar sin esto, o son muy trabajosas, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se utiliza este tipo de, esto de las transformadas de las derivadas, ¿ok? Entonces nosotros nos piden llegar a lo mismo, o sea que ya sabemos a dónde tenemos que llegar, pero nosotros tenemos nuestra función, la función en la que estamos transformando, y eso es nosotros que es Euler a la menos ax, ¿ok? Y si nosotros vamos derivando, ya que es Euler es Euler, podemos derivarlo y simplemente nos va a quedar lo mismo, pero multiplicado por a al cuadrado, ¿ya? Simplemente la primera derivada sería menos a por Euler a la menos ax. La segunda derivada pues vuelve a ser negativo, otro a al cuadrado por Euler a la menos ax. ¿Ya? Entonces, eso es el principio que hace que podamos utilizar esta transformada de las derivadas de forma mucho más sencilla. Porque ¿cómo nos quedaría? ¿Ok? Vamos a ver, vamos a utilizar, en este caso nos está pidiendo que utilicemos la del seno. Estamos haciendo la transformada del seno, ¿ok? Vamos a utilizar la de acá abajo. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando directamente los valores. Nosotros tenemos la transformada del seno de al cuadrado Euler a la menos ax. ¿Ok? Recordemos que a es una constante. Es igual a menos w al cuadrado transformada de la función normal sin cambiar, que en este caso sería Euler a la menos ax. Y esto es igual a, nos falta un término, nos falta el más, raíz de 2 sobre pi por w, por la función evaluada en cero. ¿Cuál es la función evaluada en cero? Esta, lo vamos a evaluar en cero. Entonces digamos Euler a la menos a por evaluado en cero, x es igual a 0. ¿Ok? Ahora, las transformadas de Fourier, recordarán ustedes que ya tuvieron que haber visto ecuaciones diferenciales. Las transformadas, ustedes vieron las transformadas de Taylor, creo que era, no recuerdo. Era transformada de Taylor, ¿no? Hay Taylor o la de Laplace también. La de Laplace, esa. Las transformadas tienen la propiedad de ser lineales. Entonces aquí, como A es una constante, lo podemos sacar. Entonces tenemos A, lo sacamos. Y aquí solamente nos quedaría la función original. ¿Ya? Aquí ya tenemos la función original también. Entonces podemos pasar al otro lado. Podemos pasar al otro lado. Como si aquí es negativo, el otro lado pasa como positivo. La transformada de Euler a la menos AX. Y esto, bueno, va a quedar del otro lado acá sin ningún problema. Aunque bueno, ya sabemos que esto se va a anular. Vamos a ponerlo con rojo para que esto sería Euler elevado a 0, pues ese 1. No afecta en nada, simplemente me quedaría el 2 y por W. Y aquí, gracias a la linealidad, pudimos sacar el a al cuadrado, nos queda exactamente igual. Estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, podemos sacar un factor común. Podemos sacar el factor común que la transformada del seno de Euler a la menos ax. El factor común vendría a ser a al cuadrado más w al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 2 sobre pi por w. Despejamos la transformada y a partir de aquí ya pudimos sacar la transformada de la función menos a Euler a la menos ax es igual a raíz de 2 sobre pi por, para que quede exactamente igual, w sobre w más al cuadrado. Y es el mismo resultado que conseguimos acá arriba. Por lo tanto, concluimos que es correcto. ¿Ya? Pero si ven, aquí utilizando estos, que se funciona bastante para las funciones cíclicas, como por ejemplo esta Euler, el seno, el coseno, para sacar más rápido una transformada, ¿ok? Simplemente es otro método, es otra forma de hacer. También si en un ejercicio les dan, por ejemplo, les dicen que
la segunda derivada de la función es esto, la función es esto, y evaluando desde esto, pues pueden sacar directamente la transformada, sin necesidad de andar evaluando la integral, que yo creo que es el proceso más complicado, ¿ok? Es simplemente una herramienta más que les servirá bastante. Esto sí, anoten. Este sí, recuerdo que cuando yo vi la materia, sí habían algunos ejercicios en las lecciones y exámenes en los que era necesario utilizar esto, ¿ok? Aquí, hasta aquí, ¿se entiende bien? Sí, profe. Todo bien. Ya. Esto que vimos ahorita es como que la forma más directa de utilizar la transformada, que es que un ejercicio te diga, oye, tengo esta función, sáqueme la transformada, ¿ok? Pero hay otro tipo de ejercicios, que son los ejercicios, yo creo que es lo más probable que le toque una elección en los que ya tienen que ustedes sacar funciones, encontrar funciones a partir de transformadas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve eso? Ya no es tan sencillo como sacar la transformada inversa. Aunque bueno, sí, básicamente sí, pero tienen que ir con cierto ojo, ¿ok? Entonces vamos a hacer por aquí abajo ya ese tipo de ejercicios. Vamos a separarlo. Que hasta ahorita solamente hemos hecho ejercicios súper básicos que es como que, ya les digo, saquen la transformada y se acabó, ¿ok? Vamos a ver ejercicios que son un poco más interesantes. Ya igual este tema es bastante sencillo, no se tienen que preocupar tanto. Ok, entonces este ejercicio me dice, resuelva la siguiente ecuación integral. Ok, cuando me dice esto, por ejemplo, y me van a dar y me ponen que tengo que resolver esta función integral, ¿ya? Integral de 0 a infinito de f de x, coseno de wx de x es igual a Euler a la menos w. A ver, cuando tenemos esta función, aquí hay dos indicadores. Primero, nos damos cuenta que a un lado de la integral están las x, estamos haciendo función de f, estamos utilizando una f en función de x, y del otro lado tenemos una función Euler, pero que está en función de w, ¿ya? Entonces esto, aquí el ejercicio como tal no me está diciendo que haga transformada en ningún momento, pero como nos estamos dando cuenta de que la función está en función de x, y del otro lado tenemos una función en función de w, ya eso es como que un indicativo de que vamos a tener que trabajar con una transformada, ¿ya? Una transformada de Fourier. Pero ahora la siguiente pregunta es ¿con cuál? ¿Con cuál de las dos deberíamos trabajar? ¿Ya? ¿Se acuerdan que bueno, ¿se acuerdan? Los que vieron la anterior ayudantía, o de la anterior ayudantía, recuerden que, por ejemplo, nosotros teníamos la integral del seno y el coseno. Y a veces nos daban una función multiplicada por un coseno no me acuerdo si creo que era también wx, y ya sabíamos que estaba trabajando con una integral del coseno. ¿Ya? En algunos libros le llaman kernel a ese indicador. Y en este caso nuestro indicador es este de aquí, el coseno de wx. Si vemos el coseno de wx, ¿qué transformada crees que tendremos que utilizar aquí? A ver. Hola. La de coseno. No. Sí, sí, exactamente. Habría que ser una transformada del coseno. Entonces, para esa transformada del coseno, aquí nos damos cuenta que, a ver, aquí falta algo. Esto no está completo. Y es verdad, no está completo. Porque nosotros recordaremos que la transformada del coseno está utilizando una raíz de 2 sobre pi. Entonces, para poder utilizar la transformada, el concepto de la transformada, tendríamos que multiplicar la raíz de 2 sobre pi a ambos lados de la ecuación para que así no la modifiquemos y al mismo tiempo podamos utilizar la transformada. Entonces, aquí vamos a multiplicarlo, voy a poner con otro color. ¿Ya? Porque le estoy añadiendo un 2 sobre pi a nuestra función, que nos está pidiendo que, cuando nos dice que resuelve la siguiente ecuación integral, y nos estamos dando cuenta de que f de x es la incógnita, porque no sabemos cuál es la función de f de x, ya sabemos que esto es lo que tenemos que resolver. Voy a poner aquí que esto es lo que tenemos que hallar. ¿Ya? Y esto de hallar una función creo que eso es bastante similar a lo que le están tomando, por lo que dice.
Entonces aquí ya multiplicamos la integral de la raíz de 2 sobre pi de ambos lados. ¿Ya? De ambos lados para que no nos altere la ecuación original. ¿Ok? Y ahora sí, todo esto, todo lo que tenemos aquí vendría a ser una transformada del coseno. ¿Ya? Entonces, como esto es una transformada del coseno, y es una transformada de la función f de x, que no conocemos cuál es la función f de x. Y esto es igual a la raíz de 2 sobre pi, euler a la menos w. ¿Cómo podemos quitar esto? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes hacen el coseno inverso, el arcoseno del coseno de x, se anulan, ¿verdad? Este inverso se anularía con el de adentro y solamente te daría x. Este principio también se puede aplicar aquí. Si sacamos la transformada inversa del coseno de una transformada del coseno, pues nos va a dar la función. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que no se altere toda la ecuación? Pues sacamos transformada inversa de ambos lados. ¿Ok? ¿Cómo se vería eso? Pues simplemente sacamos transformada inversa de coseno a la menos 1 de la transformada del coseno de f y aquí vamos a tener que también sacar la transformada inversa pero de todo lo que está a la derecha, en este caso de raíz de 2pi Euler a la menos w. ¿Ok? Este aquí se anularía con el de acá. Y ahora sí solamente vamos a tener entonces aquí la función f de x, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Pero aquí vamos a tener que sacar la transformada inversa. ¿Y cuál es la fórmula de transformada inversa? Sin recordar, simplemente es lo mismo, es exactamente lo mismo, la verdad. Es raíz de 2 sobre pi, de 0 a infinito, la función, que en este caso como estamos haciendo la función inversa, será la función en función de w, que es todo esto, todo lo que está aquí dentro. Entonces aquí también vamos a tener 2 sobre pi, Euler a la menos w, y esto se multiplica por el coseno de wx. Y en este caso d va a ser d de qué? Si estamos haciendo una transformada inversa, estaríamos yendo de w a x. Entonces, ¿qué diferencial debería poner aquí? dw. Exactamente. Listo. Entonces, aquí lo primero es que esto, como es una constante, lo podemos sacar, ya vamos a dejar eso limpio. 2 sobre pi. Y aquí no nos vamos a hacer problema porque esto ya lo resolvimos. ¿Dónde lo resolvimos? Tenemos Euler a la menos w por el coseno de wx. Esto ya lo resolvimos. Lo resolvimos por acá. No por dónde lo resolvimos. Ah, no, hicimos la transformada del seno. Pues nada, nos queda hacer la transformada de esta. En este caso simplemente es integrar esta de aquí. Entonces vamos a hacer la tabulación. Que en este caso sería, vamos a integrar acá Euler a la menos w, 1 sobre w, Euler a la menos w, y menos, ahora sí, 1w al cuadrado, Euler menos w. Aquí tendríamos el coseno de wx, la integral sería w seno de wx, y aquí tendremos la w al cuadrado negativo, porque ahora la integral es del coseno de wx. Listo. Más menos, más, listo. Vamos a hacer todo esto y moverlo para que no nos moleste. Listo. Aquí tendría el más. Y bueno, nos quedaría resolver esta integral. En este caso vamos a tener menos el coseno de wx sobre w. Voy a la w, vamos a evaluar directamente. 0 infinito. En este caso tendríamos menos
Aquí se va a simplificar una W. Digamos, seno de WX Euler de W. Y no, aquí no debería ser, ahora que lo pienso. Nosotros estamos integrando con respecto a W, entonces aquí realmente no debería quedar así. Aquí hice una corrección porque me estaba dando cuenta que estaba integrando y derivando en función de X, y aquí debemos recordar que estamos haciendo todo en función de W, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, no cometan ese mismo error que yo cometí aquí en directo, de que todo esto tiene que estar integrado en función de W. Entonces aquí la integral, pues básicamente me va a quedar simplemente quitando el negativo, y aquí como estamos derivando en función también de W, va a ser la X la que quede acá afuera, ¿ok? Entonces ya aquí, dejando todo esto así bonito, vamos a hacer este mismo truquito que ya les había dicho, de que esto vendría a ser la integral que estamos evaluando, que solamente estamos integrando, ya que esto ya lo sacamos, simplemente estamos evaluando esto de acá, que lo vamos a llamar y todo esto de acá vamos a llamarlo también y. ¿Ya? Aquí esto se va a eliminar porque si evaluamos aquí el infinito, él era la medida infinito de 0, y si evaluamos el 0, pues todo este seno se va a hacer 0, por lo tanto todo esto, adiós. ¿Ya? Y aquí simplemente pues lo que nos quedaría ver, es sacar, vamos a sacar todo esto. Vamos a resolver todo esto. Y en este caso me quedaría y, la y de la izquierda, va a ser igual a, en este caso tendríamos menos, si evaluamos el infinito aquí, se va a hacer 0, todo esto se va a hacer 0. Y si evaluamos el 0, pues se va a hacer 1, porque sería el negativo del valor del 0 con este negativo positivo, coseno de 0 es 0. Y esto sería 1, entonces por ejemplo aquí me va a quedar 1. Aquí tendría menos x al cuadrado. Entonces esto me va a dar y más x al cuadrado y esto es igual a 1. Sacamos factor común, 1 más x al cuadrado, 1, y por lo tanto el valor de nuestra integral va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo este proceso que hice ahorita, la verdad, se puede hacer directamente con una transformada rápida de Fourier. Una transformada rápida de seno, de coseno, pero eso lo vamos a ver el miércoles. El miércoles vamos a ver cómo utilizar las transformadas rápidas. Que eso realmente son funciones generales, porque muchas transformadas como que se repiten bastante. Entonces, se pueden hacer directamente. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver otro día. Lo primero que deberían aprender a hacer es hacer esto sin ningún truco, ¿ok? Entonces ya con esto sacamos, ya con esta resultada acá podemos concluir que la función que estamos buscando, f de x, es igual a 2 sobre pi, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo esto está en función de x, no hay ninguna w por ningún lado. ¿Ok? Ya eso es como que una clase de ejercicio que pueden ver, en donde tienen que hallar la función f de x. ¿Ok? Espero que ese ejercicio esté claro. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ahora nos piden hallar, vamos, eso lo voy a escribir directamente, creo que es más rápido. Ya, el ejercicio nos dice que encuentre la función f de x que satisface la siguiente ecuación integral. ¿Ya? Vamos a hacer un poco más largo, vamos a moverlo. ¿Y con qué función estamos trabajando? Vamos a trabajar con, el ejercicio nos está diciendo esta de aquí. De 0 a infinito, f de x, muy similar a la anterior, seno de wx, dx, y esto es igual, ¿a qué va a ser igual? A una función a tramos, que va a ser 1, cuando w esté entre 0 y 1, va a ser 2,
cuando W esté entre 1 y 2, y va a ser 0 cuando W sea mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Ahora, aquí el problema que van a encontrar es que realmente es una función a trozos. Entonces dirán, a ver, pero esto se ve bastante diferente a la parte que de acá arriba, que solamente era sacar una función y se acabó. ¿Ya? Pero realmente no es muy diferente. Lo único que es que hay que trabajar como que por intervalos. Hay que hacer como que el proceso contrario. Antes nosotros cogíamos la integral de 0 a infinito y lo dividíamos por intervalos según está acá. Ahora lo que vamos a hacer es que a partir de estos intervalos vamos a ir armando la función que va hacia el infinito, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería eso? Primero, lo de siempre, lo de que esto realmente no es todavía una transformada completa, porque lo que le falta es multiplicar la raíz de 2 sobre pi, ¿ya? Y esto tendría que multiplicar por el 0 al infinito, la integral de 0 al infinito de f de x, de seno de wx de x, ¿ok? Ahora sí es completo. ¿Y esto qué transformada va a ser? A ver, ¿qué transformada es esta de aquí? Es una transformada del seno. ¿Ya? Y ahora sí está completa. Pero así como nosotros pusimos esto del lado izquierdo, para igualar el lado derecho, vamos a también multiplicar esta misma constante por cada uno de sus valores. En este caso me quedaría entonces raíz de 2 sobre pi por 1, que en este caso ya sabemos que básicamente es lo mismo, de 0 a W1, vamos a tener que la función ahora va a ser, vamos a poner aquí el 2 antes, multiplicado por la raíz de 2 sobre pi, para el intervalo de 1 a 2, y va a ser 0, pero bueno, 0 se multiplica por esto también, pero obviamente al estar multiplicado por 0 se va a eliminar, para W mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, así mismo, es como que lo que el principio aquí es que lo que le hacemos acá, vamos a hacerle acá los tres intervalos por separado. ¿Ya? Entonces aquí, como lo que nos corresponde ahora para sacar la función es sacar la función inversa, vamos a hacer eso. Vamos a sacar la función inversa, la transformada inversa, de esta transformada del seno, del f de x, y así como le sacamos la transformada inversa acá, vamos a sacar la transformada inversa a cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Mira, la transformada inversa de raíz de 2 sobre pi. Nos damos cuenta que aquí simplemente es una constante. Estamos hablando de la transformada inversa de una constante. De 0 a w, este intervalo de 0 a 1. Vamos a sacar la transformada inversa, el seno, de 2 veces raíz de 2 sobre pi, de 1, del intervalo de 1 a 2, y vamos a sacar la transformada por último, la transformada inversa de 0, cuando w sea mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces aquí ya, pues, ¿qué nos quedaría? Como ya les dije, nosotros normalmente cogíamos la integral del infinito, vamos a simplificar esos dos, cogíamos la integral del infinito y como que lo separamos por los tramos. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a coger cada tramo y lo vamos a unir todo en una sola función. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría ya simplemente f de x. Como todo esto podemos sacar aquí el factor común, como estamos sacando la transformada inversa, recordemos que a cada uno de estos va a ir la raíz de 2 sobre pi, la integral de 0 a infinito por el seno de wx. Entonces vamos a sacar el factor común, esto de la raíz de 2 sobre pi, lo vamos a sacar afuera. Y ahora vamos a ir integral por integral, porque cada integral que estamos sacando aquí va a ser de un tramo, porque aquí estamos yendo de 0 a 1. Entonces aquí vamos a poner la integral de 0 a 1. ¿Y la transformada de qué va a ser? De la función por el seno de x. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría aquí? Sería la raíz de 2 sobre pi por el seno de wx.
de W, porque estamos haciendo la transformada inversa. Y aquí vamos a sumar para completar el intervalo. Recuerden que todos estos intervalos se tienen que sumar para sacar una sola función. Y ahora vamos a poner el siguiente tramo, que es de 1 a 2. ¿Ya? De 2 veces la raíz de 2 sobre pi, seno de wx. De w porque estamos transformando a célula transformada inversa. Más el siguiente intervalo ahora va a ser de 2 al infinito, de 0, por el seno de wx. Y esto es de w porque estamos haciendo la transformada inversa. Obviamente todo esto se va a eliminar, podemos eliminarlo, simplificarlo, para que no nos moleste. Y ahora solamente va a quedar esto de aquí. Entonces aquí ya tenemos que sacar básicamente la integral de todo esto. Que no es complicado porque como son solo constantes, solamente va a ser la integral del seno de wx. Y como estamos sacando la integral de w, ya nos queda bastante sencillo. Primero, aquí los dos que nos quedan, tenemos un factor común de raíz de 2 sobre pi. Entonces podemos sacarlo acá afuera, se multiplica por esta raíz de 2 sobre pi y vamos a tener 2 sobre pi sin raíz. Ya la integral de seno va a ser menos coseno de wx sobre x, porque estamos integrando en función de w. Vamos a evaluar aquí de 0 a 1. Y aquí vamos a tener, en cambio, vamos a tener también lo mismo, pero con un 2, con este 2 de acá. Entonces sería 2 veces el coseno de wx sobre x. Estamos integrando con w de 1 a 2. ¿Cómo nos quedaría eso? 2 sobre pi menos coseno, evaluamos el w, recordamos que estamos evaluando en w, entonces sería coseno de x sobre x más, al evaluar el 0, negativo, negativo, positivo, más, aquí me daría coseno de 1, coseno de 0 es 1 sobre x, menos 2 veces el coseno de 2x sobre x, evaluando el 1 sería negativo con negativo positivo, más 2 veces el coseno de x sobre x. Ya simplificando un poco, ya para concluir, aquí nos quedaría de que esto aquí es negativo positivo, son 2, ya pues me quedaría simplemente coseno de x, todo esto es sobre x, entonces vamos a poner todo junto, más 1 menos 2 veces el coseno del ángulo de. ¿Ya? Y ahora la respuesta está aquí. ¿Ya? Y esto va a ser igual a nuestra función f de x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya ven, es como que hacer el proceso inverso. Pasamos de la transformada, así sea por intervalos, a una sola función f de x, que es lo que nos está pidiendo encontrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, ya vamos a ir con el último ejercicio, y el último ejercicio sí tendrá que estar súper atentos porque vamos a ver algo nuevo. ¿Ya? Sí, todo claro, profe. Ahora, el ejercicio que voy a poner ahorita, yo la verdad, yo no he visto que tomen este tipo de ejercicio. Yo no he visto que tomen un ejercicio en el que tengan que utilizar ese concepto, pero nunca está de más darlo por si acaso. Igual también les voy a dejar un video, en la sección de referencia del Teams sobre el tema, que ya les voy a decir cómo se llama el tema, para que lo vean y lo tengan claro y lo sepan aplicar y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto y esperemos que no les tomen algo así, porque la verdad, ya les digo, cuando yo vi la materia, eso no lo dieron. No tomaron un ejercicio así, o no recuerdo que lo hayan hecho. Pero bueno, igual se los voy a presentar. Entonces, nos está diciendo que encuentre f de x, de donde se cumple lo siguiente. Nos están pidiendo que f de c, que en este caso yo creo que debería ir en mayúscula porque son transformadas, la transformada del coseno de w es igual al seno de AW sobre W. Y se especifica que A es un positivo.
¿Ya? Entonces, en este ejercicio, ustedes dirán, a ver, aquí a la derecha tenemos un seno de A por W. Entonces, esto debería ser una transformada de seno. ¿Ya? Podría ser, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tenemos una función en función de W. Quiere decir que ahí no tiene nada que ver sobre si debería ser transformada del seno o del coseno. Simplemente es una función que está en función de W y hay un seno y se acabó. Lo que sí nos interesa es que aquí a la izquierda nos está diciendo la transformada es del coseno. O sea que tenemos que utilizar la transformada del coseno porque esta es la transformada que está aquí. Entonces esto lo podemos representar, vamos a representarlo ya desarrollado, de que esto, al ser una transformada, es 2 raíz de 2 sobre pi, la integral de 0 a infinito. Muy atentos a todo lo que vamos a hacer con este ejercicio. La función f de x que no conocemos, por el coseno de wx de x. Y esto es igual al seno de aw sobre w. Ya, lo pongo así para que se vea claramente. Pero realmente, aquí lo que va a suceder es que tenemos que, como estamos buscando el f de x, y ya sabemos que el f de x está aquí dentro, vamos a tener que sacar la transformada inversa del coseno. Entonces ya hicimos ese proceso 2 veces, ya directamente lo voy a poner aquí directamente como f de x, ya sabemos que si acá está la transformada, pues vamos a tener que sacar la transformada inversa del otro lado y me queda en función de x, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer aquí va a ser sacar la transformada inversa del coseno a esta función que es de seno de AW sobre W. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos a tener que sacar la transformada inversa. Entonces ya sabemos que eso va a ser raíz de 2 sobre pi, integral de 0 a infinito, de nuestra función, que es esto de aquí, por el coseno, porque es transformada de coseno. Entonces tendríamos el seno de AW por el coseno de WX. Todo esto sobre W, ¿verdad? Porque es la transformada del coseno. Aunque nuestra función sea el seno, la transformada de coseno vamos a tener que multiplicar por el coseno de WX. Como es la transformada inversa, vamos a tener que integrar con respecto a W. ¿Ya? Ahora, aquí, primero, tenemos un seno por un coseno. La única variable aquí que es igual es la W, y está bien porque es la variable en la que estamos integrando. Aquí recordemos, la integral es las propiedades trigonométricas, siempre tenerlas a la mano, siempre tenerlas listas, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar. En este caso, ¿qué caso estamos utilizando de estos de aquí? ¿Qué caso estaríamos utilizando? Tenemos un seno por un coseno. En este caso tendría que ser el primer caso. Este de acá. Problema, aquí está multiplicado por 2. Nosotros no estamos multiplicados por 2. ¿Cómo podemos hacer esta transformación sin que nos afecte en nada? Pues multiplicando por un medio. ¿Ya? Y ya con eso sí podríamos hacer la transformación. ¿Ya? Además, para que se vean claramente, vamos a separar el W. Vamos a ver cómo nos queda esto transformado entonces. Aquí tendríamos, por un lado tenemos seno de W A más X, ya sacando el factor común, porque nos quedaría estos dos sumados, ¿verdad? Entonces quedaría A por W más W por X, sacando el factor común, W por A más X, más el seno. Ahora es la resta, entonces sacando el factor común, el W va a ser igual, pero ahora vamos a tener A menos X. ¿Ya? Y ahora ya simplemente, ahora sí podemos integrarlo, nos queda más sencillo. Bueno, entre muchas comillas, ya van a ver por qué. Porque básicamente ahora lo que nos está pidiendo, vamos a separar las integrales. Vamos a poner el 2 sobre pi. El 1 medio sigue acá afuera. Y vamos a separarlo, ¿no? Porque ya aquí simplemente esta integral va a ser de todo esto, que de hecho aquí voy a poner la wx. Y en esto, para separar la integral, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría, a poner el corchete de 0. Ahora vamos a tener la integral de seno de w a más x sobre w de w más la integral
de 0 a infinito de seno de W a más X, a menos X sobre W. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo resolver este tipo de integrales? Integral de 0 a infinito de seno de X multiplicado por algo, bueno, en este caso W multiplicado por algo, sobre W. ¿Saben cómo resolver esto? Les voy diciendo que de ya que haciendo vaca, ningún método convencional les va a funcionar. O sería muy grande, demasiado grande. Esto de aquí tiene la forma de una integral de Dirichlet. ¿Okay? Les voy a mandar un video para que lo puedan ver. Bueno, básicamente, no sé si habrán visto ya esa teoría en clase o no, o si lo habrán visto en otro lado. Ya les digo, yo no he visto ejercicios que tomen con esto. Pero por si acaso, tenemos en este caso la integral de Dirichlet. De Dirichlet. Creo que así se escribía. Deben confirmar que está bien escrito para que lo puedan buscar bien. Sí, Dirichlet. Listo. Y esta integral básicamente es la integral del seno integral. No sé si ya lo habrán visto antes. Pero básicamente la integral del seno de k por x, ya está la forma general, la forma más general, seno de una constante por x sobre x. Y esto es igual a, obviamente, de x. Y esto es igual a signo, la función signo de la constante sobre k y 2. Digo, sobre pi medios. ¿Ok? Ahora, esto ya les digo que pueden buscarlo, yo les voy a poner un video de referencia. Yo no he visto que tomen algo así, pero bueno. Simplemente esto de aquí lo vamos a aplicar tal cual para resolver esto. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría raíz de 2. Bueno, en este caso lo vamos a ordenar para que nos quede un poco mejor. Ya, simplemente como una herramienta, veanlo como una herramienta. Y en este caso nos quedaría, ya separando, nos quedaría el signo de a más x y medios más el signo de a menos x y medios y nada más. ¿Ya? Se ve un poco intimidante, pero vamos a ver cómo podemos simplificar todo esto para ya dar una respuesta. Primero, saquemos el factor común pi medio. Ya, para que nos quede aquí pi cuartos raíz de 2 sobre pi. Y aquí entonces me quedaría simplemente el signo de a más x más el signo de a menos x. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto? Primero, esto básicamente corresponde a una regla de correspondencia, porque ya saben cómo funciona el signo. El signo, si no se acuerdan, era si es positivo es 1, si es un número positivo, básicamente es 1, si es 0 es 0, y si es un número negativo es menos 1. O sea, ya la regla de correspondencia ya, si no se acuerdan, búsquenlo, pero ya básicamente es eso. Entonces vamos a ver cómo se vería. Si hacemos una regla de correspondencia, vamos a poner aquí nuestra f de x, nuestro punto clave aquí vendría a ser el a, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que nuestro intervalo va a ser desde 0, si x está entre 0 y a, el otro caso sería básicamente si x es igual a a, y por último caso, si x es mayor que a, ¿ya? En este caso, si x está entre 0 y a, ¿qué va a pasar? Si x está entre 0 y a, voy a tener aquí un número positivo, porque sabemos que a, como ya nos dijeron al principio, a es mayor que 0, o sea, a es un positivo. Entonces, si x está entre 0 y a, quiere decir que x es un número positivo mayor que a.
En este caso aquí vamos a tener un número positivo, eso sería 1. 1, que en este caso multiplicado por la acá me quedaría pi cuarto de raíz de 2 sobre pi. Y aquí en este signo me daría a menos x, pero x es menor que a. Entonces este signo también sigue siendo positivo, básicamente tendríamos más 1, 1 más 1 sería 2, entonces básicamente sería esto dos veces multiplicado por esto, o simplemente la suma de estos dos veces. ¿Qué va a pasar cuando x sea igual que a? Aquí vamos a tener 2a, va a seguir siendo positivo, quiere decir que esto es 1. Vamos a poner aquí, si es 1 multiplicado por esto me va a dar esto. ¿Ya? Y si aquí entonces me daría signo de a menos a, pues básicamente 0. Entonces no pasa nada. Y si a es mayor que, si x es mayor que a, ¿qué va a pasar? Si x es mayor que a, aquí me va a dar un número bastante grande. Me va a dar un número mayor que 2 veces a. Y va a seguir siendo 1. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener pi cuarto raíz de 2 sobre pi. Y aquí, en cambio, como x va a ser mayor que a y está restando, pues aquí va a tener un número negativo. Quiere decir que aquí me va a dar menos 1. Entonces sería menos pi cuartos. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría entonces esta regla de correspondencia ya simplificada? Bueno, aquí básicamente sería dos veces por esto, entonces sería simplemente pi medios. Raíz de 2 sobre pi. Para cuando x esté entre 0 y a, va a ser pi cuartos raíz de 2 sobre pi, cuando x sea igual que a, y va a ser 0 para x mayor que a. ¿Ya? Yo entiendo que el problema aquí puede ser que sea algo que no han visto antes, pero ya ven que no le añade mucha complejidad, ya que simplemente es de evaluar el ciclo. Ya, igual también vamos a revisar esto un poco más el miércoles, tal vez. Porque la verdad son cosas que yo tampoco he visto mucho de este tema, porque yo no he visto que hayan tomado esto, pero nunca está de más dárselos por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser que se los toman por... y ustedes no tienen ni idea de cómo tomar esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces no hay relación entre lo que no, o sea, lo que dice la función que dice que va mayor a cero, no se puede decir cómo se ¿Cómo? cumpliría. Es que al inicio la función dice que a es mayor a cero. Ya, Y esto sí uno, es importante, porque si ya no fuera mayor que cero, tendríamos que probar más casos aquí. ¿Ok? Si se abre el de que A es para cualquier real, tendrías que considerar qué sucede cuando A es un negativo, por ejemplo. ¿Ya? O cosas más generales. Igual ya le digo, este ejercicio también lo voy a tener que revisar un poco más y el miércoles ya pasemos un poco más sobre esto. Pero, ¿alguna otra pregunta sobre esto? no, de ahí no más se quedó claro. Pero sí sentía más o menos esto del signo. Sí, sí. Igual Es hay que... básicamente para tratar este tipo de integral que ven aquí. ¿Ya? También cuando vemos las transformadas rápidas, ya, pues, ahí será más sencillo con las transformadas rápidas. Es como, es como una tabla de transformadas, como así, como por ejemplo hacen derivadas rápidas, pues ya, pues esto es lo mismo, hay una tabla de transformadas rápidas, pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Ya? También, les repito por última vez, les voy a dejar un link de un video que trata mucho mejor este tema del signo, para que lo entiendan mejor, ¿ok? Pero le digo, no, yo no creo que tomen algo así, porque yo no he visto que lo tomen, pero por si acaso, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí del tema en general? Si no, ya damos por cerrada esta ayudantía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces damos esta ayudantía por terminada.